Primero les voy a estar explicando por qué es importante saber manejar el riesgo en el trading. Luego de eso nos vamos a ir rápidamente a revisar cuáles son estos 9 tips que les quiero entregar el día de hoy y vamos a finalizar la clase con algunas fórmulas matemáticas que considero que son importantes para que ustedes las manejen día a día al momento de estar evaluando entradas al mercado. Así que para que lo tengan presente y puedan asistir de esa manera a gestionar de mejor forma el riesgo. Así que bueno, vamos a partir con la importancia del manejo del riesgo. La gestión del riesgo, por lo general, es algo que ningún trader pone en la lista de prioridades en el nivel número uno, sino que por lo general se olvidan de esta parte y lo único que piensan todo el día es que tienen que buscar algún indicador que les entregue alguna mejor señal de compra o alguna mejor señal de venta, algún tip para poder ingresar de mejor manera al mercado, alguna estrategia de trading nueva, alguna estrategia de scalping o de swing trading, pero incluso temas de psicología del trading. Pero la gestión del riesgo, por lo general, siempre está al final de la lista de prioridades de un trader. Y eso no debería ser así. Y no debería ser así porque sin un conocimiento adecuado de la gestión del riesgo, el trading prácticamente se vuelve imposible de ser rentable. Es decir, es muy probable que si no tienen una buena gestión del riesgo, cada vez que ingresen al mercado, al ingresar al mercado, se cometan errores y esos errores podrían costar la cuenta de trading. Así que para que lo tengan presente, esto debería estar en la lista dentro de los top 5 de su lista de prioridades cuando están evaluando ingresar una operación al mercado. Un trader necesita entender, en primer lugar, cómo manejar el riesgo, en segundo lugar, cómo poder dimensionar las posiciones, en tercer lugar, cómo establecer un plan de trading y en cuarto lugar, cómo ejecutar el plan de trading. Todas estas partes son claves para tratar de aumentar las probabilidades de tener éxito. ¿Y en qué me ayuda personalmente la gestión del riesgo? Bueno, la gestión del riesgo nos ayuda a reducir las pérdidas, nos ayuda a proteger la cuenta de perder todo el dinero al momento de ingresar al mercado, ya sea en una sola operación o en varias operaciones que no resulten bien, y también nos ayuda a reducir el riesgo en una operación en puntual, no solamente las pérdidas, sino que también el riesgo. Así que esos son los puntos más importantes del manejo del riesgo. Y por lo general, cuando me ha tocado realizar algunos seminarios presenciales y pregunto el tema del manejo del riesgo, y de hecho hace unos meses atrás estuvimos junto a Javier en Ciudad de México en un taller de trading súper personalizado con alrededor de 15 personas aproximadamente por sesión, que fueron un poquito más porque finalmente llegó más gente a la sala, pero lo que buscábamos era un taller personalizado. Cuando les preguntábamos qué creían ellos que era lo más importante entre tres cosas para poder ser un trader rentable, dentro de esas tres cosas que les dimos a elegir era estrategia, era control de emociones y era manejo de riesgo. Adivinen cuál quedó en el último lugar, el manejo del riesgo. Y eso, vuelvo a repetir, no debería ser así y les explicamos en ese taller a través de un ejercicio matemático para que se dieran cuenta de cuán relevante es el manejo del riesgo. Y es más o menos algo que voy a hacer el día de hoy para que entiendan. Por ejemplo, aquí yo tengo dos casos. Tengo a un trader A y tengo a un trader B. El trader A tiene una ganancia de 120% cada vez que realiza una operación al mercado y una pérdida de 60% cada vez que obviamente ingresa una operación al mercado y sale perdedora. Si ustedes se fijan, es una relación de ganancia-pérdida en donde arriesgo 1 y voy a buscar ganar 2, ¿cierto? Va a realizar 10 trades y el 50% de esos 10 trades van a resultar ganadores y el 50% de esos trades van a resultar perdedores, es decir, un 50% de asertividad cuando ingresa al mercado. El trader B, por otro lado, va a tener una ganancia de un 10%, una pérdida de un 5%, también mantiene una relación de ganancia-pérdida de busco ganar 2 perdiendo solamente 1, pero es mucho más bajo el porcentaje de ganancia y de pérdida que se tiene en comparación al trader A. También va a realizar 10 trades y también va a tener un 50% de asertividad en las operaciones que realiza. Fíjense en los resultados. Por un lado, tenemos acá al trader A
que partió con $10.000 y el trader B también partió con $10.000. La primera vez que realizan un trade, ambos ganan. El trader A gana $12.000 porque era una ganancia de 120%, mientras que el trader B gana solamente $1.000 porque era una ganancia de un 10%. En el segundo trade, ambos pierden. El trader A pierde alrededor de $13.200. ¿Por qué? Porque perdió un 60%, mientras que el trader B pierde $550 porque tenía una pérdida de solamente un 5%. Así sucesivamente se fueron dando los trades, en donde cada trade para el trader A ganaba 120 y los perdedores perdían 60, mientras que para el trader B ganaban 10 y perdía un 5%. Finalmente, al trade número 10, dado que las pérdidas fueron tan fuertes por parte de el trader A, finalmente quedó con un capital de $5.277. Partió con 10.000 y terminó con 5.277, mientras que el trader B partió con 10.000 y dado que las pérdidas no eran tan grandes, cada vez que perdía quedó solamente con 12.462, lo que fue un dato positivo. De hecho, les voy a mostrar el Excel porque de esa manera van a poder entenderlo un poquito mejor y les explico de inmediato. Aquí tengo que ajustar una cosa que me acabo de dar cuenta que tenía un error, que aquí dice ganancia de un 10% y aquí es una pérdida de un 5% y ahí les va a quedar más claro. Si se fijan, fíjense en lo siguiente. Cuando ustedes hablan de ganancias, tienen que pensar en que las ganancias se toman en consideración al capital que tienen en la cuenta. Por ende, cuando ustedes partieron con 10.000 y ganaron un 120%, pudieron ganar $12.000. Por ende, su cuenta de trading quedó en $22.000. Luego, cuando ingresaron la operación y perdieron el 60% de esa operación, equivalía a $13.200. ¿Por qué? Porque es un 60% menos de ¿qué? Del capital. Entonces, mientras más grande era el capital, obviamente el 60% le iba a pegar mucho más fuerte y perdieron incluso más de lo que habían ganado en la primera oportunidad. Luego, en el siguiente trade, en el número 3, cuando ganaron un 120%, ese 120% viene a ser, en este caso, tomado en consideración ¿a qué? A los 8.800, que es el capital que tenían al momento de hacer la operación. Por ende, si se fijan, aquí solamente logran recuperar en cierta parte lo que se había perdido con la operación anterior y de hecho no completamente. Luego, cuando vuelven a perder un 60%, pero ¿en base a qué? En base a los $19.360. Por ende, pierden $11.616. Si uno hace la suma y la resta de finalmente cuánto es lo que se perdió en estas operaciones, se van a dar cuenta que en total todas estas operaciones suman alrededor de $51.949, mientras que las ganancias solamente suman 47.227. Y de hecho se los voy a poner de inmediato para que ahí lo puedan ver. Dame un segundo. Vamos a tratar de hacerlo para que de esa manera les sea más claro. Ahí está la suma de las pérdidas, la suma de las ganancias. Claramente las ganancias fueron menores a las pérdidas. ¿Qué pasa con el trader B? El trader B tiene lo mismo. Son la misma cantidad de operaciones ganadoras, la misma cantidad de operaciones perdedoras, pero lo único que cambia aquí, y el mismo capital inicial, que es este de acá, 10.000, lo único que cambia aquí es cuánto es lo que voy a estar ganando y cuánto es lo que voy a estar perdiendo en términos porcentuales. Al igual que el trader A, es la misma relación. Busco perder 1 para ganar 2, pero en términos porcentuales el porcentaje es mucho menor. Y como es un porcentaje mucho menor, impacta en menor medida a la cuenta de trading. Si yo sumo todas las ganancias, que fue lo que hicimos acá, si yo sumo todas las ganancias, me va a dar que
En total se tuvieron $5.471 de ganancia y $3.000 de pérdida. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que si se fijan, cuando ganamos $1.000 acá, en el primer trade, nuestro capital subió de 10.000 a 11.000. Luego, cuando perdimos un 5%, el 5% se aplicó a los 11.000 y solamente perdimos $550. Por ende, todavía seguimos teniendo más de $10.000 de capital para poder aplicarle el 10% del siguiente trade. Por ende, cuando ganamos, en este caso, $1.045, lo que nos llevó a tener $11.495 de capital. Lo que les quiero explicar es lo siguiente. Nosotros partimos con 10.000 en el Trader B y fíjense que nunca, a pesar de perder, nunca el capital disminuyó por debajo de los 10.000. Y eso ayudó a que la cantidad de operaciones de ganancia fuera mayor en términos totales, me refiero al monto, que las pérdidas. Si lo comparamos con el Trader A, se van a dar cuenta que, dado que la ganancia en términos porcentuales era tan alta, dado que la pérdida en términos porcentuales era tan alta, la cuenta se volvió extremadamente volátil. Y como se volvió extremadamente volátil, en algunos momentos tuvimos ocasiones en las cuales el capital cayó por debajo del capital inicial. Y cada vez que ocurría eso era cuando perdíamos, porque perdíamos mucho, era demasiado la cantidad de pérdida que se tenía. Por ende, después costaba mucho poder recuperar el capital que se había perdido y eso nos llevó a finalmente terminar en 5.277. Quería explicarles esto porque creo que es muy importante que entiendan el impacto que tiene el riesgo dentro de una cuenta de trading. Esto pasa no solamente con la cantidad de ganancia o de pérdida que uno aplique en su política de trading, sino que también tiene que ver con, por ejemplo, otras cosas que les voy a mencionar ahora y que están dentro de los tips que yo creo que tienen que manejar para poder tratar de ser rentables dentro de este mercado. Así que voy a volver a la presentación y ahora de inmediato voy con los 9 tips para gestionar el riesgo. Si tienen cualquier duda, me la pueden ir haciendo llegar a través del chat que está habilitado en el canal de YouTube para que de esa manera también pueda resolver todas las consultas que tengan. El primer tip que les voy a entregar: establecer órdenes con relación riesgo-recompensa. Seguro esto lo han escuchado mucho. Yo creo que todo el mundo habla acerca de esto. Y una cosa es que lo escuchen y lo otro es que lo lleven a la práctica. Y es súper importante llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos evaluando una entrada al mercado y vean una señal de entrada, lo primero que tienen que pensar es dónde pongo mi stop y dónde pongo mi take profit o mi límite o mi toma de ganancias. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que hayan identificado los niveles de precios razonables para sus órdenes, el punto de entrada, el stop loss, el take profit, ahí tenemos que medir nuestra relación riesgo-recompensa. Si no se ajusta a una relación riesgo-recompensa que está dentro de nuestros requerimientos, dentro de nuestras políticas de trading, nosotros como traders deberíamos dejar esa operación. ¿Por qué? Porque la recompensa de una operación, es decir, el take profit, el objetivo de ganancia eventual que podríamos obtener por entrar al mercado, siempre es incierta y siempre es potencial, nunca es certera. El único riesgo, el riesgo es lo único que yo puedo controlar de una operación. Es lo único que yo puedo decidir. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo decir que una operación me gustaría ganar, por ejemplo, 30 pips o que se mueva el precio $10 hacia arriba a favor mío, eso es lo que yo deseo, es lo que yo quiero. Y pongo mi take profit ahí, pero no sé si es que efectivamente el precio se va a mover y va a tocar el take profit. Pero sí es importante tenerlo puesto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar ingresando al mercado con una operación que busca ganar $10 y arriesga $50 que ingresar al mercado con una operación que busca ganar $10 y arriesga solamente $5. Y se lo explico también a través de un Excel. Imagínense que tenemos una relación riesgo-recompensa. Vamos a poner aquí riesgo-recompensa. Imagínense que tenemos una relación riesgo-recompensa de, voy a buscar ganar $25
y voy a buscar, no voy a buscar, sino que voy a perder como máximo $10, ¿ya? Es en un primer escenario. En un segundo escenario vamos a poner de nuevo $25, pero en esta oportunidad vamos a poner que en nuestra pérdida vamos a tener $25. Si ustedes se fijan, acá estamos hablando de una relación riesgo-recompensa de más. De hecho, vamos a dejarlo en 20 para que sea más fácil el cálculo. Vamos a ponerlo en 20 y así nos queda clarísimo. Aquí tenemos una relación riesgo-recompensa de 1 a 1, es decir, arriesgo 1 para buscar ganar 1. Y aquí tengo una relación de riesgo-recompensa de 1 a 2. Arriesgo 1 para buscar ganar 2, ¿ya? Si yo realizo una X cantidad de operaciones, lo mismo que hicimos acá, 10 trades, aquí vamos a tener los ganadores, que los voy a marcar acá, y los otros van a ser perdedores. Vamos a tener igual un 50% de asertividad. Y ahora no voy a poner capital, no voy a poner absolutamente nada. Lo único que voy a hacer es sumar y restar las ganancias versus las pérdidas. Aquí gané 20, aquí gané 20, aquí gané 20, aquí gané 20, aquí gané 20. ¿Ya? Acá pasó exactamente lo mismo en la segunda opción. La diferencia está en que aquí perdí 10, aquí perdí 10, aquí perdí 10, aquí perdí 10, aquí perdí 10. ¿Ya? Acá no, acá perdí 20, acá perdí 20. Espero que todos me puedan seguir. Acá perdí 20 y aquí perdí 20. Finalmente, cuando yo hago la suma y la resta de estos dos escenarios, en el cual la única diferencia que existía era la cantidad de monto que yo iba a ganar cada vez que ganaba y la cantidad de monto que yo iba a perder cada vez que perdía, si yo hago la suma y la resta entre todo esto, se van a dar cuenta que finalmente gané $100 y perdí $50 cuando tengo una relación de riesgo-recompensa de 1 a 2. ¿Por qué? Porque cada vez que gané 20 y cada vez que perdí 50. Por ende, el resultado neto fue de $50 positivo. Perfecto. Hagamos lo mismo acá. ¿Qué pasó acá? Acá se van a dar cuenta que gané $100 y perdí $100. ¿Cuál fue mi resultado neto? 0. Quedé en $0. Mientras que en el primer escenario, solamente por una relación riesgo-recompensa que era mejor que 1 a 2, perdón, mejor que 1 a 1, terminé con $50 positivo. Imagínense ahora si ustedes invierten esto y en vez de tener una relación riesgo-recompensa, voy a copiar y pegar esto, en vez de tener una relación riesgo-recompensa de 1 a 1, ahora tienen una relación de riesgo de arriesgo 2 y gano 1. Completamente inversa. Entonces, voy a buscar ganar 20, pero voy a arriesgar 40. Porque estoy arriesgando el doble. ¿Qué pasa ahí? Aquí ponemos 40, aquí ponemos 40, aquí ponemos 40, porque cada vez que perdemos, ya no estamos perdiendo 20, estamos perdiendo 40, y cada vez que ganamos, solamente estamos ganando 20. ¿Cómo quedamos ahí? Ahí quedamos con $100 en negativo. Fíjense cómo pasamos de uno positivo a uno neutro a uno completamente rojo en términos de resultado neto. Esta es la diferencia que existe cuando nosotros no tenemos una relación riesgo-recompensa y llegamos e ingresamos a la operación sin medir cuánto es lo que buscamos arriesgar y cuánto es lo que buscamos ganar. Podríamos estar ingresando una operación al mercado con una configuración de riesgo-recompensa donde arriesgo 2 para recién ganar 1, y eso podría resultar bastante desfavorable para nosotros si es que el mercado no se mueve a nuestro favor. Así que es muy importante. ¿Por qué digo que mucha gente no presta mucha atención con el tema de la relación riesgo-recompensa? Porque muchos traders dicen, voy a ingresar al mercado, no voy a poner un stop, voy a estar mirando la operación y voy a darle espacio para que se mueva. Mientras se mueve el precio, probablemente llegue a donde yo quiero y ahí me salgo. Perfecto.
Eso lo dicen muchos traders, lo he escuchado mucho en estos 9 años que ya llevo trabajando en la industria y efectivamente a algunos les funciona, pero basta que en un solo trade no funcione para que borre absolutamente todo el avance que has tenido. Y eso lo he visto. He visto a traders que ingresan sin un stop para darle espacio. ¿Y qué significa eso? Que al ingresar sin un stop no tienes una orden de relación riesgo-recompensa definida y claro, cuando efectivamente estás frente al computador mirando que el precio llegó a tu nivel, cierras la operación, no pusiste nunca stop, no pusiste nunca take profit, pero cerraste manual con ganancia, $5 positivo y lo hiciste 10 veces, genial. Pero bastó que en la última operación que hiciste, justo te dieran ganas de ir al baño o te dieran ganas de tomar agua y te paras, te vas a hacer lo otro que tienes que hacer que te va a tomar solamente un minuto, vas a servirte el vaso de agua o vas al baño y cuando vuelves, como no estuviste sentado frente al computador, no dejaste puesto un take profit, no dejaste puesto un stop loss, por ende no tenías relación riesgo-recompensa, si el mercado se movió en tu contra, se puede haber movido tan fuerte en tu contra que eliminó absolutamente todo lo que habías hecho y que habías ganado. Y esto se los cuento como anécdota. Yo cuando recién partí trabajando en el mercado, en la industria, partí justo en la época en la cual había mucha incertidumbre respecto a cómo se iba a recuperar el mercado después de la crisis financiera subprime. Y lo que tenía en ese momento como gráfico y lo que seguía muy muy de cerca porque muchos traders solamente operaban eso, era el oro. Era el oro. Y había un trader que yo venía apoyando y él me comentaba esto, y como yo llevaba poco tiempo dentro del mercado, no tenía mucho fundamento como para poder ayudarlo y decirle, no, esto es lo que tienes que hacer, porque claro, yo recién venía ingresando. Y él me contaba, no, es que voy súper bien con mi cuenta, partí comprando oro en torno a los $1,650, y siempre me acuerdo porque fue increíble. Yo había hablado con él el día anterior y me decía, como compré tan barato el oro, 1,650, ya tenía una rentabilidad muy importante. Y yo le decía, ok, perfecto, ¿y cuándo piensas salir de la operación? ¿Tienes algún objetivo o no tienes ningún objetivo? No, mira, lo estoy siguiendo todos los días y todos los días me siento a monitorearlo, así que lo tengo controlado. Ah, perfecto, le decía yo, no hay ningún problema. El tema es que llegó el día 7 de septiembre, 6 de septiembre del 2011. De hecho, no, fue antes, acá, perdón, fue acá, justo en el máximo, el 23 de agosto del 2011, en donde yo había llamado a este cliente el día anterior y me había contado todo esto y yo lo encontraba genial porque muy bien, tenía una ganancia que superaba los $20,000. Entonces, para mí, que recién venía partiendo dentro del mercado, era algo impresionante y que alguien lo había logrado hacer consistentemente con las operaciones que realizaba. Y resulta que después lo llamo al día siguiente, y no al día siguiente, lo llamo 3 días después y me dice, Gabriela, perdí toda la ganancia, inclusive perdí más. ¿Y cómo? Le dije yo, porque claro, tú sabías que no dejaba las operaciones con stop loss, me llamaron a una reunión en plena sesión americana que duró más de 3 horas, y eso bastó para que tuviera mi primera llamada de margen el día 23 de agosto. ¿Por qué? Porque estaba con un alto apalancamiento, porque iba ganando, entonces cada vez que iba ganando habría otra operación de compra, pero sin stop, esperando que el precio llegara más hacia arriba y que claro, cuando el precio cayó un poquitito, lo llegó con llamada de margen y había perdido gran parte de la cuenta. Y luego me dijo, y claro, y como me quedaba un poco de dinero disponible, ingresé nuevamente con una operación de compra, pensando que el precio iba a seguir subiendo, y lo único que hizo fue continuar cayendo y finalmente le costó la cuenta completa. Entonces, se los menciono ¿por qué? Porque es una anécdota que nunca me voy a olvidar. Fue cuando recién estaba partiendo dentro del mercado, llevaba 6 meses dentro del mercado. Yo partí en inicios de febrero del 2011. Entonces, claro, me tocó ver esto y todo el mundo hablando del oro y después ver a este cliente que llevaba más de $20,000 solo de ganancias. Era una cuenta grande, por ende podía operar volúmenes importantes en el oro. Y finalmente perdió las ganancias y la cuenta de trading, solamente por no tener una gestión de riesgo importante. Así que mucho ojo, se los menciono porque eso es importante. Voy al tip número 2.
Evitar stops en break-even, punto de equilibrio. No lo recomiendo. ¿Y por qué no lo recomiendo? Mucha gente les gusta poner stop loss en break-even y hay algunas estrategias que hablan de poner el stop en break-even. Pero les explico por qué a mí no me gusta mucho. No me gusta mucho porque mover el stop loss al punto de entrada y así crear un trade sin riesgo, para mí es una maniobra muy peligrosa y a menudo poco rentable. ¿Por qué? Porque si movemos el stop loss de manera apresurada, podría sacarnos del trade antes de tiempo para luego darnos cuenta de que el precio sí llegó a nuestro objetivo. Se los pongo aquí como ejemplo. Imagínense que este es el trade que realizamos. Imagínense que vemos esto y nosotros dijimos, ok, vamos a esperar que el precio rompa este soporte para entrar vendiendo, esperando que siga cayendo. ¿Dónde vamos a poner nuestro stop? En el máximo anteriormente alcanzado, es decir, acá arribita. Perfecto. En términos técnicos es perfecta la forma de colocar el stop loss. Esa es una de las maneras de hacerlo. Luego, ¿qué pasa? El precio va cayendo, entonces yo digo, perfecto, como ha caído, voy a mover mi stop loss a break even, es decir, a punto de equilibrio, para quedarme libre de riesgo. Y en algunos momentos el precio podría moverse en nuestra contra, tocar el stop loss, sacarnos de la operación y luego continuar cayendo. ¿Rompió el punto inicial de nuestro stop loss? No, porque nuestro stop loss inicial estaba acá arriba. Pero sí nos sacó fuera del mercado porque como movimos el stop loss a break even, se gatilló y luego de eso el precio continuó cayendo. Finalmente, lo que les quiero decir con esto es que a mí personalmente no me gusta mover el stop loss a punto de equilibrio, prefiero dejar el stop loss en el punto inicial. ¿Y por qué? Porque cuando uno ingresa una operación al mercado tiene que darle el espacio que necesita para poder desarrollarse. Y el espacio es no solamente cantidad de pips, sino que también es tiempo. Hay muchas cosas que están pasando dentro del mercado que podrían generar alguna reversión y esa reversión no necesariamente significa que está cambiando de tendencia o que nuestra entrada va a ser inválida. Lo único que invalidaba nuestra entrada en este punto era que se quebrara ese stop. ¿Por qué? Porque si quebraba el máximo anteriormente alcanzado, era la primera señal de que el precio podría buscar el siguiente máximo y del siguiente máximo al máximo más alto y desde ahí claramente no deberíamos estar vendiendo. Pero si el precio no quebraba ese máximo, existía una alta probabilidad de que continuara cayendo y eso fue lo que hizo. Cuando subió no quebró el máximo anterior y después continuó cayendo. Y así pueden encontrar muchos ejemplos también dentro de los gráficos que les puedo estar explicando más adelante en otros webinars que realicemos porque este es un tema que de todas maneras hay que tratar de controlar. El tercer tip, no utilizar stop predefinidos. Muchas estrategias de trading dicen que utilicen una cantidad fija de pips en las órdenes de stops y de take profits, sin importar el instrumento, sin importar la temporalidad del gráfico. Me ha tocado escuchar mucha gente que dice, mi estrategia dice que mi stop tiene que estar a 10 pips o a 30 pips desde el punto de entrada. Perfecto. Y ese stop está por sobre o por debajo de una línea de tendencia, está por sobre o por debajo de un stop, de un soporte o una resistencia clave. Hay muchas veces en las cuales alguien ingresa una operación al mercado y tiene el stop loss justo en un punto clave que es de alta probabilidad que lo toque sin invalidar la entrada y que finalmente los saca fuera. ¿Por qué? Porque estos atajos y estas generalizaciones lo que hacen es descuidar por completo la forma en que los precios se mueven naturalmente y el funcionamiento de los mercados. No consideran la volatilidad actual del instrumento, no consideran flexibilización, no consideran si es que hay algún fundamental o no, es decir, una noticia de alto impacto, no consideran si es que tenemos a un instrumento que se mueve en un día sin ningún problema más de 300 pips versus un instrumento que en una sola sesión de trading se mueve alrededor de 60 pips en promedio. No es lo mismo, no es lo mismo. Y a eso me refiero, por ejemplo, el mercado accionario, que sin ningún problema se puede mover más de 300 pips en un día, y el mercado de divisas que podría moverse 70 pips en promedio en un día. Si yo aplico una entrada generalizada con un stop a 30 pips, quizás para el mercado forex va a servir, pero para el mercado accionario es muy ajustado.
y es muy probable que lo agarre. ¿Por qué? Porque el mercado es más volátil que eso, se mueve mucho más que eso. Así que mucho ojo con el tema de los stop predefinidos. El cuarto tip, siempre comparen la tasa de ganancia con la relación riesgo-recompensa en conjunto. La tasa de ganancia es saber cuánto es lo que estoy buscando ganar, que era lo que habíamos visto en los ejercicios anteriores. Observar el valor de la tasa de ganancia por sí solo no va a proporcionar ninguna información valiosa, pero la combinación de la tasa de ganancia y de la relación riesgo-recompensa sí. Es muy importante entender que no se necesita una tasa de ganancia que sea muy alta. Tampoco se necesita operar durante mucho tiempo. ¿Y a qué me refiero con eso? Aquí tengo un gráfico donde les muestro la tasa de ganancia versus el ratio de riesgo-recompensa. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos un ratio de riesgo-recompensa de un 2,5, es decir, arriesgo un poquito menos de, o sea, arriesgo 2 y busco ganar más de lo que estoy arriesgando, entonces la tasa de ganancia, es decir, la tasa de asertividad, a eso me refiero con tasa de ganancia, ¿cuántas operaciones ganadoras versus perdedoras tengo que tener? Si tu relación riesgo-recompensa está más inclinada para tener una mayor recompensa con un menor riesgo, cada vez va a ser menor el porcentaje de operaciones ganadoras que necesitas para terminar siendo rentable. Y así lo muestra la curva. Mientras más es lo que tú buscas ganar versus lo que estás arriesgando, menos es la cantidad de operaciones ganadoras que necesitas para poder terminar siendo rentable. Si tú tienes una relación riesgo-recompensa inversa, en donde tú buscas, perdón, no inversa, ni siquiera inversa, cuando tienes una relación riesgo-recompensa donde arriesgas 1 y buscas ganar 1,25, claro, está tan pegadita al 1, están tan cercanas que es necesario que tengas muchas operaciones ganadoras para poder terminar siendo rentable. Pero cuando no es así, no necesitas una gran cantidad de operaciones ganadoras. Y ahí vuelvo con el tema de la probabilidad en el trading. Porque el tema de la probabilidad en el trading es lo siguiente. ¿Qué es más probable? ¿Tener un 80% de operaciones ganadoras o tener un 40% de operaciones ganadoras? Claramente es más probable tener un 40% de operaciones ganadoras que un 80%. Ahora, ¿podría ser rentable con solo tener 40 operaciones ganadoras? Es decir, incluso si tengo más operaciones perdedoras que ganadoras, ¿podría ser rentable? Claro que sí. La respuesta es sí, siempre y cuando la relación riesgo-recompensa te lo permita. Por ende, como mínimo deberían buscar tener una relación riesgo-recompensa de 1 a 2. Arriesgo 1 para ganar 2. Si tienen una relación riesgo-recompensa de 1 a 2, entonces ya pueden empezar a tener la evaluación de una menor cantidad de operaciones ganadoras al final de todos los trades que realicen. Tip número 5. No utilizar targets de rendimiento diario. Muchos traders fijan al azar los objetivos de rendimiento diario o los objetivos de rendimiento semanales. Yo prefiero trabajar más con rendimientos semanales y mensuales que con rendimientos diarios. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos traders que dicen, no, yo hoy día y todos los días tengo que ganar 50 pips. Ese es mi objetivo. 50 pips es lo que busco ganar hoy día. Perfecto, ¿y qué hace eso? Que todos los días se sienten con la meta de 50 pips y fijarse estos objetivos diarios crea mucha presión. Normalmente también crea una necesidad incontrolable de tener que operar. Y todos los días tengo que operar y tengo que operar. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar mis 50 pips que me fijé que tenía que alcanzar en el día. ¿Qué pasa si el mercado no se quiere mover más de 50 pips? ¿Cómo van a encontrar esos 50 pips? Es menos probable que los encuentren. Por ende, yo considero que es mejor fijarse objetivos de trading semanales que sean racionales, es decir, si yo sé que el euro dólar en promedio se mueve en un día 70 pips, entonces para la semana no voy a buscar ganar
350 pips, que es 70 por 5, no, porque estaría buscando alcanzar el 100% de los pips que se mueve el euro dólar en promedio. ¿Qué tan probable es eso? Poco probable. Entonces, en vez de 70 pips, yo podría decir, ok, ¿en base a qué? Durante cada día en promedio se mueve 70 pips, algunos días más, algunos días menos, pero en promedio 70 pips. En la semana se está moviendo alrededor de 350 pips, entonces de esos 350 pips yo voy a buscar alcanzar el 50%. Por ende, me podría poner una meta de en la semana de todas las operaciones que se generen, buscar ganar un 175 pips como objetivo. Y ahí claramente es algo mucho más sensato, quita la presión diaria y nos permite operar con mayor racionalidad. El sexto tip tiene que ver con position sizing, que es el tamaño de la operación. Cuando se trata del dimensionamiento de la posición, los traders suelen elegir también un número aleatorio, como el 1%, el 2% o el 3%. Es decir, si mi cuenta tiene $10,000, entonces yo voy a tener una operación que sea equivalente al 1% de mi cuenta, es decir, $100. Listo, y con eso ingreso. No, así no deberían pensar. ¿Por qué? Porque hay varias configuraciones, sistemas o estrategias de trading y si están operando varias configuraciones, sistemas o estrategias de trading, van a ver que cada una de ellas tiene una tasa de ganancia diferente y también que los ratios de riesgo-recompensa varían. Podría estar operando con una estrategia en donde mi ratio de riesgo-recompensa es de 3-1 y con otra estrategia que mi riesgo-recompensa es de 1-2. Por ende, yo debería ajustar mi tamaño de operación en base a esa relación de riesgo-recompensa. También, imagínense si yo tengo una estrategia que ya la he testeado, lleva 3 meses corriendo y me arroja que en promedio el 60% de las operaciones son ganadoras y el 40% son perdedoras. Apoyo en ese sentido y en ese apoyo que se estaría dando tendríamos que tener algún tipo de variación. Por lo tanto, deberíamos reducir el tamaño de la posición en configuraciones con una tasa de ganancia menor y aumentar el tamaño de la posición cuando la tasa de ganancia sea mayor. ¿A qué me refiero eso? Que cuando tenemos una estrategia de trading que tiene solamente un 30% de operaciones ganadoras, hay que manejar muy bien el volumen y el volumen debería ser bajo. ¿Para qué? Para que de esa manera no estemos tan expuestos a entrar al mercado y no se genere tanta volatilidad dentro de nuestra cuenta de trading. Cuando tenemos una estrategia que tiene una tasa de asertividad mayor, es decir, mayor cantidad de operaciones ganadoras en términos porcentuales que perdedoras, ahí podemos aumentar un poquito más el volumen y de esa manera hacer algo más interesante. Entonces, si tenemos una tasa de asertividad o de ganancia grande y tenemos un tamaño de la posición pequeño, probablemente vamos a tener un crecimiento moderado con oscilaciones pequeñas, volatilidad pequeña. Si tenemos una tasa de asertividad grande y también un tamaño de operación grande, probablemente tendremos un crecimiento mucho más rápido en nuestra cuenta, las oscilaciones van a seguir siendo moderadas. Lo que tenemos que evitar de todas maneras es tener operaciones grandes cuando tenemos una tasa de asertividad pequeña. ¿Por qué? Porque el crecimiento va a ser muy lento, porque probablemente vamos a tener mucha volatilidad dentro de nuestra cuenta de trading y eso podría significar tener también mucha operación con pérdidas que después nos cueste recuperar. Así que ojo con eso. El séptimo tip, usando la relación riesgo-recompensa y el múltiplo R juntos. Mientras que la relación riesgo-recompensa es más bien una métrica potencial en la que se miden las distancias hasta el objetivo de stop y take profit cuando ingresamos una operación, el múltiplo R es una medida de rendimiento y describe el resultado final de nuestras operaciones. Este múltiplo R no debería tener una gran diferencia con la recompensa riesgo. Debería estar más o menos similar. Si es muy distinto, entonces mucho ojo porque hay algo que anda mal.
En cuanto al spread, es el octavo tip, hay que tomarlo muy en serio, no se olviden del spread. Por lo general, los instrumentos más líquidos son los que tienen que tener spreads más bajos, por ejemplo, el euro dólar 0,6 pips, sin ningún problema. Y por lo mismo, los traders lo ven como prácticamente que no existiera. Pero tienen que considerarlo, tienen que considerarlo. ¿Por qué? Porque el trader promedio del día suele mantener sus operaciones entre 5 y 200 pips. Si el spread es de 2 pips, ¿qué significa eso? Significa que están pagando una comisión del 10% en sus operaciones, con una ganancia de tan solo 20 pips. Inclusive, si ustedes mantienen su operación por 50 pips, el spread asciende a casi el 5%. Es bastante. Esos costos pueden resultar en, obviamente, desventajas significativas para el sistema de trading, incluso convertir este sistema de trading que potencialmente podría ser ganador en uno completamente perdedor. Por lo tanto, tienen que empezar a monitorear el spread de cerca, tienen que evitar instrumentos o momentos en los que los spreads son altos. ¿Por qué? Porque podrían costarles mucho, sobre todo si es que están haciendo scalping. Así que presten mucha atención porque obviamente eso también genera mayor riesgo en la entrada al mercado. Si quieren evaluar temas de spreads, no están conformes con los brokers, me avisan, pueden enviarnos un correo a clientes @inversionesytrading.com. Con Javier tenemos bastante tiempo evaluando brokers. Prácticamente conocemos todos los brokers de la industria y todas las estructuras de precio que tienen, así que nosotros los podemos guiar bastante en ese sentido, así que no se olviden y escríbanos a clientes@inversionesytrading.com para que los podamos ayudar. Por último, el último tip, correlaciones. No se olviden de las correlaciones, recuerden que hay correlaciones entre mercados y dentro de los mismos mercados y esto puede aumentar el riesgo sin que ustedes se den cuenta. Si ustedes son un trader de Forex, es decir, del mercado de divisas, a menudo pueden ver una correlación muy fuerte entre ciertos pares de divisas. Obviamente todos los que están ligados al euro suelen tener correlación. Si son traders de acciones, también van a notar que hay algunas compañías dentro de las mismas industrias o dentro de los mismos sectores que a menudo se mueven juntas durante largos periodos de tiempo. Y cuando se trata de gestión del riesgo y gestión del dinero, ¿qué significa esto? Significa que los instrumentos que están positivamente correlacionados, ¿qué significa eso? Que se mueven en la misma dirección, van a conducir a un mayor riesgo. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínense que están operando el Standard & Poor's y el Dow Jones. Se mueven en el mismo sentido. Están expuestos prácticamente a las mismas noticias. Si hay una noticia muy fuerte para Estados Unidos, le va a pegar al Standard & Poor's y al Dow Jones. Viceversa, hacia arriba o hacia abajo. Y si ustedes están en los dos con una operación de compra, lo único que están haciendo es aumentar su exposición a ese mercado y aumentar el riesgo. Distinto sería que ustedes estén operando, por ejemplo, en el Standard & Poor's comprados y que estén tomando una operación en otro mercado que no tenga relación con el Standard & Poor's ni con Estados Unidos. Y eso podría significar diversificación, pero cuando están expuestos al mismo mercado, a las mismas noticias, a los mismos movimientos, a las mismas variables que afectan al precio, están doblemente expuestos y eso obviamente conduce a un mayor riesgo. Así que mucho ojo con el tema de la correlación. Ya para explicarles un poquito, si hay correlación negativa y los trades se mueven en la misma dirección, el riesgo suele ser un poquito más decreciente. ¿Por qué? Porque la correlación negativa ayuda en ese sentido a diversificar. Si tenemos correlación negativa y tenemos trades en dirección opuesta, ojo porque ahí tenemos un riesgo creciente. Les doy un ejemplo. ¿Qué instrumentos tienen correlación negativa? Dólar norteamericano canadiense frente al petróleo. Imagínense que ustedes están comprados en el petróleo porque consideran que van a subir y están vendidos en el dólar CAD porque esperan que el precio caiga a partir del movimiento del petróleo. Son trades en dirección opuesta en instrumentos con correlación negativa. Obviamente el riesgo es creciente. ¿Por qué? Porque están tomando una posición en base a una misma variable. ¿Y la misma variable cuál es? Que el precio del petróleo suba y por ende el dólar CAD caiga. Distinto sería que estén comprados en el petróleo y comprados en el dólar CAD. ¿Por qué? Porque ahí sí están diversificando. Están en cierta medida hedgeando la operación, cubriendo la operación. ¿Por qué? Porque
si el petróleo sube, debería caer el dólar CAD, pero ¿qué pasa si no cae y se mueve hacia arriba? Correlación positiva. Trades en la misma dirección, riesgo creciente. Ya lo expliqué en un principio. Y trades en dirección opuesta, riesgo decreciente porque están tratando de cubrir las operaciones haciendo hedging, para que lo tengan presente. Por último, ya para finalizar el seminario del día de hoy, les quiero compartir algunas fórmulas de gestión de riesgo que yo considero que todos ustedes deberían manejar. En primer lugar, ¿cómo saber cuántos dólares están en riesgo? Para poder saber cuántos dólares están en riesgo de nuestra cuenta de trading, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el tamaño de nuestra cuenta y multiplicarlo por el porcentaje de riesgo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cuenta de, voy a sacar aquí la calculadora o el Excel mejor, más fácil. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cuenta de $10.000 y le queremos aplicar un riesgo de un 1%, entonces tamaño de la cuenta, el riesgo, ¿cuánto sería la cantidad de dólares que estarían en riesgo? Sería 10.000 por el 1%, es decir, $100. Eso es lo que tendríamos de riesgo en dólares, que es algo súper simple, pero que hay que de todas maneras entender. Es un cálculo súper fácil, pero no todo el mundo sabía cómo hacerlo. Por otro lado, tenemos otra fórmula, ratio riesgo-recompensa. ¿Cómo se saca el ratio riesgo-recompensa? Tomando el riesgo total y dividiéndolo por la recompensa total. ¿Cómo sacamos eso? ¿Cómo sacamos el riesgo total y la recompensa total? ¿Qué significa eso? Vámonos entonces a la fórmula de riesgo total y la fórmula de recompensa total. La fórmula de riesgo total es muy similar a la de recompensa total. Lo único que tienen que hacer es multiplicar el valor del PIB, es decir, cuánto vale un PIB cada vez que se mueve un instrumento hacia el alza o hacia la baja. En el caso del euro dólar, si ustedes operan euro dólar con un mini lote que son 10.000 unidades, cada PIB vale $1. Por ende, si se mueve 10 pips para arriba, son 10 pips, perdón, $10 que se mueven hacia arriba. Entonces, vamos a ir acá a nuestro Excel, vamos a poner euro dólar. De hecho, vamos a hacerlo así para que lo sepan: micro lote, mini lote y lote estándar. Y acá al lado vamos a poner valor del PIB. El micro lote vale 10 centavos de dólar, en el mini lote vale $1 y en el lote estándar vale $10. ¿Qué significa esto? Que cada vez que un PIB se mueva hacia arriba o hacia abajo, estoy ganando o perdiendo 10 centavos de dólar en el caso del micro lote, o $1 en el caso del mini lote, o $10 en el caso del lote estándar. Eso lo tenemos como primer dato. Ahora, si volvemos a nuestra fórmula, fíjense que lo único que vamos a tener que después hacer es multiplicar este valor del PIB por el precio de entrada menos el precio del stop loss, si es que buscamos saber cuál es el riesgo total, o menos el precio del take profit, si es que buscamos saber cuál es la recompensa total. Aquí les di un ejemplo. Imagínense que planean entrar en una operación larga en el euro dólar, es decir, comprar euro dólar a 1.22 con un stop loss a 1.21,50 y un objetivo de ganancia a 1.23, lo que nos da un ratio de riesgo-recompensa de 1 a 2. ¿Cómo nos da ese ratio de riesgo-recompensa? ¿Cómo lo tenemos? Porque tomamos el valor del PIB para el mini lote, que era $1, lo multiplicamos por la diferencia entre el precio de entrada, que era 1.22, menos el precio del stop loss, 1.21,50, y todo eso lo dividimos en la recompensa total, que es el valor del PIB, $1, por el punto de entrada menos el precio del take profit. Y eso nos da 50 dividido en 100, que nos da 1 dividido a 2. Por último, la última fórmula más importante para gestionar el riesgo es cómo calcular el tamaño de nuestra posición.
y cómo calcular el tamaño de nuestra posición es súper importante. Tienen que saber solamente tres cosas. Primero, cuánto dinero tienen en su cuenta. Y cuando me refiero a cuánto dinero tienen en su cuenta o al tamaño de su cuenta, yo estoy hablando del valor líquido. ¿Cuánto es el valor líquido en este momento? Hay dos cosas que tienen que entender. Existe el balance y existe el valor líquido o equity. El balance es el monto en dólares que ustedes tienen en su cuenta que no incluye las operaciones abiertas. ¿Qué significa eso? Que ustedes podrían tener en su cuenta, en su balance, $10.000 y estar perdiendo en una operación abierta $2.000 y su balance va a seguir siendo 10.000, algo que no es real. ¿Por qué? Porque actualmente están perdiendo 2.000 de esos 10.000, por ende deberían tener 8.000 y eso es lo que refleja el valor líquido. El valor líquido incluye todas las operaciones abiertas, es decir, suma todas las ganancias y suma todas las restas. Por ende, nos muestra realmente cuál es el dinero que tenemos en este momento en nuestra cuenta. Por ende, para poder calcular el tamaño de la posición, lo primero que hay que saber es el tamaño de la cuenta, que para mí es el valor líquido. Luego de eso tienen que saber cuánto de esa cuenta quieren arriesgar en términos de porcentaje. Van a arriesgar un 1%, van a arriesgar un 2% y esto sí es algo que ustedes pueden definir de manera unilateral. ¿Por qué? Porque el porcentaje de riesgo de su cuenta viene de la mano de ¿qué? De el perfil de riesgo que tienen como traders. Hay algunos que van a arriesgar el 50% de la cuenta sin ningún problema. Hay otros que van a arriesgar hasta la llamada de margen, que es prácticamente el 100% de la cuenta, pero hay otros que no. Hay otros que no están dispuestos a arriesgar más de un 10% de la cuenta. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? En que hay unos que son más aversos al riesgo, es decir, que no les gusta el riesgo, y hay otros que sí les gusta más el riesgo, que son más arriesgados. Por ende, eso va a ser definido por ustedes mismos. Así que ustedes tienen que definir cuál es el porcentaje de la cuenta que quieren arriesgar, con lo que se sienten cómodos, obviamente. Y también tienen que saber el stop loss. La fórmula básica para calcular el tamaño de la posición es tomar el tamaño de la cuenta, es decir, el valor líquido, multiplicarlo por el porcentaje de riesgo por operación y eso dividirlo por el stop loss. Con eso les va a dar el tamaño de la posición que puedan tomar. Así que con eso ustedes podrían saber si es que al momento de ingresar al mercado tendrían que ingresar con un mini lote, un lote estándar o un micro lote, o 10 acciones, o una acción, o 5 acciones. Así que es súper importante que lo utilicen también. Así que bueno, con eso quería terminar. Obviamente esta clase virtual va a quedar en nuestro canal de YouTube disponible para que puedan revisar todas estas fórmulas que son importantes, que deben manejar. También les recuerdo que si tienen cualquier duda al respecto, por favor no se olviden de escribirnos a clientes@inversionesytrading.com. A mí me pueden seguir a través de Twitter bajo el usuario de @garayafx. También nos pueden seguir a través de nuestras distintas redes sociales. Y obviamente los dejo a todos invitados a que puedan visitar nuestra página de inversionesytrading.com. En nuestra página van a encontrar mucho material educativo gratuito, como videos tutoriales, por ejemplo, donde hay una biblioteca de videos tutoriales para aprender cómo operar con distintos indicadores de trading, cómo elegir un broker, cómo usar Fibonacci, qué es lo que es Forex, scalping, tipo de trader, entre otras cosas más. Van a poder encontrar también varios productos que son cursos que nosotros impartimos junto a Javier, para encontrar también algunos servicios para traders, como por ejemplo Live Trading Room o Trading Coach, que son mentorías, sesiones 1 a 1 de trading, y algunos eventos. Trading Week, que es lo que está justamente ocurriendo durante esta semana, que es el Trading Week enfocado 100% en el mercado accionario, cómo invertir en acciones. Y ojo que acabamos de lanzar el día de ayer un nuevo evento que es gratuito para todos. El 10 de agosto de este año nosotros vamos a estar realizando un Trading Day. Un Trading Day donde nosotros vamos a estar evaluando cuáles son las perspectivas económicas para el tercer trimestre de este año. Vamos a estar realizando análisis en, por ejemplo, índices accionarios, materias primas, mercado Forex, análisis técnico en vivo de instrumentos como el oro, el petróleo, el Standard & Poor's, el DAX, algunos pares de divisas, y evaluando el escenario del COVID, cómo va a impactar a la región durante la segunda mitad del 2020.
vamos a intentar identificar algunas oportunidades de trading durante esa sesión. Luego de eso, vamos a pasar a una sesión a cargo de Javier, que va a explicar cómo enfrentar mercados altamente volátiles. Les va a entregar distintas estrategias de scalping, price action y basadas en volatilidad. Les va a explicar un poquito más cómo poder seleccionar un volumen de trading apropiado, por qué tienen que utilizar stop loss y take profit y algunos tips de trading de él, que ya lleva más de 8 años de experiencia en el mercado. Y vamos a finalizar con este Trading Day con una sesión de psicotrading, psicología del trading, donde les vamos a explicar cuáles son las sensaciones que ustedes van a sentir si es que todavía no hacen trading en real. Vamos a tratar de compartir lo que nosotros sabemos que se siente, porque se sienten muchas cosas cuando uno está haciendo trading, así que les vamos a transmitir eso y también les vamos a entregar la mejor manera de enfrentar un día normal de trading, con políticas básicas de trading, cómo crear un plan de trading y cuáles son las reglas básicas de gestión de riesgo. Así que si quieren participar, no se olviden que lo pueden hacer de manera completamente gratuita. Los cupos son limitados, así que les pido que por favor, si quieren participarlo, se inscriban desde ya, porque este evento tiene cupos limitados. Nuestras plataformas donde realizamos este tipo de eventos no es a través de YouTube, por ende sí está limitada la cantidad de cupos a los que podemos entregar el servicio, así que si quieren participar, inscríbanse ya, es en inversionesytrading.com. Van a nuestro homepage y en nuestro homepage van a encontrar ahí la información justamente en la página principal de nuestro sitio web del Trading Day. Así que bueno, espero que todos tengan un excelente día, espero que les haya gustado el seminario el día de hoy y bueno, nos seguiremos viendo ya el día de mañana con un nuevo video de premercado americano. Que estén